No mentiras. Hola chicos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? La profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van en este frío? Buenas noches, profe. ¿Qué tal este martes tan frío? Contra esta lluvia. Todo bien, profe. ¿Y usted? Tomando un cafecito mientras comenzamos. ¿No? ¿Mi café? Qué pena es que ustedes están terminando de escribir para conectarse. ¿Listo? Voy a ir llamando a lista. Nos quedan 2 semanas para cerrar primer corte. Cáceres. Presente, profe. Escobar. Escobar a la una. Presente, profe. García. Presente, profe. Jiménez. Presente. Ay, prendan las cámaras. Martínez. Presente, profe. Mora. ¿Sí me escucha? Presente. ¿Sí? Presente, profe. Najar. Presente, profe. Pinilla. Aquí, profe, buenas noches. Buenas noches. Deiner. Hola, buenas noches. Vargas. Chicos, no se les olvide llenar la encuesta al finalizar la clase, que a mí se me olvida que ustedes tienen que hacer eso. La encuesta de insatisfacción. Va a tocar poner una alarma. Prendan las cámaras que no se ven. No sé si estoy sola. Todos por allá, quién sabe haciendo qué. Por lo menos así nos vemos de manera virtual. De la imaginación. ¿Qué teníamos para hoy? ¿Qué hicimos hace 8 días? Aparte de echar chisme. El destornillador. No, esta no es la clase de modelado. No, ese no. No me Con co- los unidos. Perdón. 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 Era para hacerlo reír. Ok. Yo me quedé como que, uy, me confundí de materia. Yo me asusté. Lo único que yo estaba segura que no, porque en la mañana no la vi. Entonces dije, si en la mañana no la vi, no la puedo tener ahorita. Entonces, ¿qué hicimos hace 8 días? ¿Qué vimos hace 8 días? Sobre la infografía narrativa. Listo, ¿y qué tenían para hoy? Nos diste unos tips. Una infografía sobre una leyenda. Mito o leyenda. Ujú. Entonces, comencemos de abajo hacia arriba. O ayer comenzamos de abajo hacia arriba, no me acuerdo. Deiner, muecha a ver qué me hizo. Tengan ahí todo listo para revisar. Eso me quedó ¿Se le feo. quedó? Me quedó feo. Ah, yo le entendí que se le quedó. Yo le iba a decir, ¿dónde? ¿En la casa? ¿Cómo? Que yo te entendí, se me quedó. Y yo te iba a decir, ¿dónde? ¿En la casa? Muestra a ver. La idea es hacer correcto. No. Espera, ya la estoy buscando. Espera, la estoy buscando. ¿Ah?
Ay, profe. Ay, ya te vi. Tacho, tacho. No, espera, que no lo encuentro. Díganlo ahí, chico. No lo encuentro. ¿Lo puedes decir además que lo que lees mientras lo busco? Es que no me acuerdo dónde lo puse. Jorge Por Andrés favor. Pinilla. Listo, profe. Permítame un momento. Hola, Ricardo. Hola Eva, ¿cómo estás, profe? Bien, ¿y tú cómo vas? Confundido, es que yo juré que no estaba inscrito en la universidad y hasta hoy había dicho que volvía yo a hacer todas las cosas y me acaban de decir que ya estaba inscrito. Y yo, oh por Dios, pero bueno, Sí, se me había entonces hecho. creo que llevo un atraso de ¿cuántas semanas? Profe, No, 3 semanas. Te voy a quitar. creo que ya tengo, si quieres. Listo, dale. Comparte pantalla. Voy a quitar las fallas porque si no No se me burlen ahí. vas a tener problemas. no, por eso me toca hablar con el profe, no, nunca lo he conocido a Alejandro, tú me ayudas después con el dato él para explicarle por qué no he entrado, creo que al web. No, ese ya lo corchó yo. Ya de ese pero perdí en esa materia. Ay, Bueno, ahí miraremos. tanto terrorismo. Alejito está obvio. Bueno, no. Ay, yo prioricé más en el dibujo que en los textos. No se me burlen, no se me burlen. Me puedo colocarle color. Bueno, cuéntame. Pues se trata que este señor, el cazador, un día como que vio a un venado por el pueblo donde andaba y le entró como unas ganas de cazarlo y lo persiguió, digamos, por todos lados. Se acercaba y le disparaba y el venado seguía corriendo el señor seguía detrás, cruzaba valles, ríos. Tanto fue las ganas de ese señor de cazar al venado, no respetó. Steiner, te fuiste. ¿Aló? ¿No me escucha? Ya, ¿No me escucha? ya. ¿En qué quedaron? Sí, sí, se escucha. En lo Dale. de Semana Santa. Dale. Y el señor no le importó que era Semana Santa y tanta fue las ganas de cazar al venado que cruzó, digamos, valle, río, por donde fuera el venado, él iba detrás hasta que le cogió la noche y se adentró en el bosque y dice la gente que ya no se volvió a regresar y el bosque se lo tragó. Y esa es como la leyenda del cazador. Me faltó un poquito de detallito, unas líneas en los textos porque están como medio inclinaditos, pero salió. Ujú. Bueno. Debes tener cuidado que cuando nosotros realizamos una infografía, lo ideal es como, sobre todo cuando estamos narrando, empezar a mostrar los elementos importantes. Fíjate que tú me estabas contando que él se adentró en un ¿qué? Como en un bosque, que estaba buscando venados, no veo venado por ningún lado. O no sé si esto es un venado. Ah, creo que esto es un venado. Pensé que era un perro, pero después caí en cuenta que aquí tienes un perro, entonces por eso no podía ser el mismo perro. Listo, lo ideal es empezar a jerarquizar. Listo, ya vamos a ver como algunos tips el día de hoy. Tratar de no dejar tantos espacios visuales. Sí es necesario dejarlos para que la persona como que sienta un respiro, pero es que tú aquí me dejaste un ventarrón, un torbellino, casi que mejor dicho, un huracán.
Perdón. Hasta el perrito también me está juzgando. No sé, man. Hubiese sido más chévere si le hubieses puesto color o por lo menos lo hubieses terminado de delinear. No sé si lo hiciste con lápiz, pero al menos si le hubieses puesto marcador para que te hubiese quedado más chévere. ¿Listo? Ten cuidado con los detalles. Ok, Dale. listo. Siguiente, Jorge Andrés Pinilla. Sí, profe, ¿qué te iba a decir? Te voy a mostrar acá en vivo y en directo porque no me deja compartir pantallas desde el computador, entonces te voy a mostrar con el celular. ¿Listo? Dale, dale. Ay, esa perrita. ¿Perrita o perrito, Katherine? Es un perrito. Ay, todo hermoso. ¿Estás viendo? Sí. ¿Qué escogiste? Bueno, trata de la venganza de Horus. Era pues un dios egipto. Te me fuiste. Y como un tipo de águila, Te me fuiste, que espérame. era algo muy representativo. Quedé en que era un dios egipcio. No sé si se me está yendo la señal a mí. Sí, era un dios egipcio. Profe, una pregunta, ¿por qué no le tomas una foto y la envías por el chat? Ah, si quieres. Espera, a O me ver, la envías por es el que WhatsApp se... y yo la comparto. Listo, profe, espérame. Sí, aquí tengo la foto, es que así se me... Preciso en este momento me dio problemas el Zoom en el equipo. Ay, que sí. Sí, nunca molesta. Espérame, ya un segundo. Oye, bueno, ya te cuento qué cosas Listo, chéveres espérame, hay. ya lo hago y... Se va listando María Fernanda. Ah, está bien. Espera, profe, si quieres que por Eso, favor un eso iba a decir. compañero Sí, sí. continúe, ya. María Fernanda, si quieres continúa mientras Jorge nos envía las fotos. ¿Cómo te digo, Jorge o Andrés? No, Andrés, porque ya apareces con Andrés. ¿Paso yo, profe? Sí, Sí, Andrés. Sí, es que no escuché. sí. Ujú. Bueno, pues yo escogí la del hombre caimán y pues conté la historia por medio, también me apoyé como de iconos y estas flechas que dan como la dirección en que el lector pues va viendo la información. Entonces aquí está pues en donde comenzó, en donde vivió, qué era, pues lo que pasó, o sea, pues el nudo, el desenlace y el inicio. Y pues acá, pues eso sí, los dibujos no son tan bonitos porque no se dibujan, pero pues aquí le volví a dar jerarquía a la tipografía en el título. Y pues al lado está el hombre caimán y abajo está pues también el hombre caimán y está pues ya como en un pastico, en un pantano. Entonces pues ahí cuenta toda la historia de cómo se creó pues el hombre caimán.
Espérame, trate de entrar desde la tablet para poder hacer unas correcciones chiquiticas. Dale, profe. Espérame. Mm. Listo. Entonces, primero, dejen de decir que ustedes no saben dibujar. Lo que pasa es que ustedes hacen arte abstracto, que es diferente. Digamos que aquí está bien. Recuerda que nosotros tratamos siempre de generar como unas márgenes en todos los documentos. Así, de hecho aquí me hizo como falta alguna. Para poder empezar a trabajar. Esto recuerda que esas columnas que nosotros tenemos al ojo son invisibles, pero nosotros como diseñadores debemos empezarlas a identificar. Entonces mira que aquí donde termina este párrafo, ¿será que es mi internet? ¿Por qué? Creo que se quedaron trabados. Creo que... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, estamos Normal. escuchando bien. Escuchamos. No, escucharon toda la conversación. Gracias. Entonces recuerda que nosotros debemos tener en cuenta, tenemos que tener claridad sobre estas columnas que aparentemente no se ven, pero nos ayudan a organizar un poquitico. ¿Listo? Mira aquí por decir, si ves como este párrafo y este párrafo atraviesan las dos columnas, o vamos hasta la columna final o vamos hasta aquí, hasta donde va a terminar ella. Cabe resaltar que estos elementos guías que utilizaste son bastante interesantes en el desarrollo de una infografía, ¿no es cierto? Nos van a dar a nosotros como una legibilidad y una manera de leer los elementos que estamos haciendo. Chévere que le hayas puesto este tipo de detalles, a pesar de que nuestro elemento sea análogo, porque nos empieza a generar como una idea de lo que podría ser. Mira si ese está aquí. Ese parrafito queda ahí como triste, como solito. Esto es súper bien, estos elementos. Entonces, también que me des un punto de inicio. ¿Dónde voy a comenzar a leer? Pues es que se supone que en el dibujo de arriba del caimán, si ves la cola, que lo está direccionando a la primera, Sí, a la primera, información. por eso te digo que bien este tipo de detalles. Mira que aquí tú me dices, vivió en el departamento de Magdalena. Es importante que tú le coloques aquí el mapa, ¿no es cierto? Que me des una ubicación donde puedo estar, dónde está Magdalena, porque Magdalena, ¿en dónde queda? En China, en Australia, en Europa, ¿dónde queda Magdalena? Es como cuando decimos Madrid, ¿Madrid qué? ¿España? ¿No? Aquí, Madrid. ¿Listo? Entonces, es necesario colocar el lugar. ¿Listo? Colocar un mapa para que nos pueda llevar a un lugar en específico. Listo, profe. Bien, esto se ve como muy...
Y la respuesta correcta. Profe, disculpa, te envié un archivo al WhatsApp. Listo, ya lo reviso. Entonces, mientras voy descargando, bien, Mafi. Mientras voy descargando tus archivos, Laura, porfa, muéstranos qué hiciste. Listo, profe, ya comparto. Segundo. Compartir. ¿Ya están viendo? Sí. Sí. Bueno, pues mi mito que escogí fue el Pegaso. Entonces, bueno, acá hice toda la historia acá en las nubes. Hice también en gráficas en donde aparece, en qué país, que esto se aparece, las características del Pegaso, la webografía y pues el año que fue diseñado y por quién. Entonces, bueno, para resumir un poco la historia, bueno, pues este es el origen como más conocido del Pegaso, porque pues hay varios, según la mitología y según el país o de donde se cuente, pero ese es el principal. Dice que brotó del cuello de Medusa cuando la decapitaron. Fue Perseo quien la decapitó y pues brotó el Pegaso y otro hermano que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, Belefone fue muy importante en la vida del Pegaso, fue quien domó al caballo gracias a la brida mágica que le dio Atenea por ser un héroe puro de corazón. Y juntos lograron muchas hazañas, entre ellas la muerte de Quimera. Sin embargo, Belefonte, perdón, se volvió como corrupto con el tiempo, se volvió muy ambicioso y obligó a Pegaso a subirlo al Olimpo para poder convertirse en un dios. Zeus envió un mosquito para que le picara a Pegaso, provocando que cayera Belefonte. Y Belefonte pasó sus días en el exilio y Pegaso volvió a ser libre. Zeus, al ver al caballo y lo magnífico que era, para que fuera eterno, lo convirtió en una constelación. Y bueno, pues esa es como toda la historia en la mitología de Grecia, en el mito griego. Ok. ¿Con qué hiciste? Ay, puchis, ¿con qué hiciste la tipografía? A mano, profe, con un, ¿cómo se llama esto? Con un, espérame, le digo, acá lo tengo, un esfero ágil, se llama esto. Ese es aquí. ¿Será? Estoy como cuando Alexander me Sí, de presentaba hecho lo los tengo trabajos acá. análogos. Sí, espere, ya se lo muestro Ah, yo te creo. Bueno, igual que la compañera, recuerda que cuando tenemos lugares, ay, pero ¿por qué me haces esas líneas tan feas? Cuando tenemos lugares, lo mejor es colocar el mapita para podernos ubicar en el espacio sideral. Bien, 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 bien. Multimedia o multimedial. Listo, acá la tengo. Se arrugó un poquito porque me tocó doblarla, pero bueno, acá se las muestro. De la gorda Aquí del espacio. está. ¿Más o menos la puede ver, profe? Dime. ¿La ves ahí, más o menos? No, no te veo. No, es que todo lo que me buscas tengo como otro usuario. Espérame, a ver. Ay, espérame. Ya, gracias. Aquí. Acá más o menos. Ok. Ajá. Okay. Sí. Y pues bueno, también te muestro un poco de bocetos. Al principio lo hice con una hoja, el Pegaso. Aquí está. Es una hojita de boceto. Y con un pliego de papel periódico hice el boceto acá. De como el orden de toda la infografía, la diagramación. Ahí se ve más o menos. Bien. Pero bueno. Listo. Digamos que tú, a diferencia de tu compañera, tienes un elemento que ya vamos a mencionarlo en la clase de hoy, que vienen siendo las agrupaciones. ¿Por qué se ve organizada tu infografía? Porque lo que hiciste fue generar grupos para poder distribuir la información, cosa que también está bien y es válido. Tampoco colocaste muchos elementos, muchos textos,
Entonces, eso también genera que se vea todo muy organizado y muy limpio. ¿Listo? Oye, te quedó linda. Te quedó bonita. Ah, gracias, profe. Súper bien que me hayas puesto aquí de donde tomamos la información, porque recordemos que si no, todo puede ser mentira. ¿Listo? Listo. Acá hay otra foto, no sé cuál sería mejor. Creo que es igual, pero bueno. Listo. Súper. Te queda muy chévere. Luis Alfredo Martínez. Gracias, profe. Luis Martínez. Luis Martínez a la 1. Luis Martínez a las 2. Listo. Luis Martínez a las 3. Natalia Jiménez. Natalia y después sigue Ingrid. Profe, aquí estoy. Profe, aquí estoy. Es que venía corriendo en la moto. ¿Venías Profe, corriendo profe. o venías en la moto? Porque corriendo en la moto está como Sí, es que complicado. vengo en la moto, ya estoy por llegar. Ya estoy bajándome. Bueno, hágale a ver rápido. Deja que pongan dos compañeros y ya expongo yo, ¿vale? ¿Sí te parece? Perdón. Vengo corriendo. Natalia. Sí, porfa. Sí que sí. Bueno. Antes de continuar con Natalia, tacho, 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 porque después se me olvida. Esta es la de Jorge. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, esa es. Andrés. Entonces, perdón, esta es la de Andrés. ¿Listo? Bueno, cuéntame. Bueno, profe, yo escogí el mito de Horus. Ujú. Horus, pues, era un egipcio, uno de los dioses egipcios. O sea, hay muchísimos en esta era, pero pues era uno de los como más revelantes. Y bueno, el mito cuenta que Horus, pues, prácticamente en este mito mataba a quien mató, pues, a su padre Osiris. Ujú. Osiris, pues, digamos que lo visitaba muy frecuentemente, digamos, desde el más allá, para como orientar y guiarlo y preparar la venganza contra quien lo había matado, pues, a él directamente, que era Set. Set era otro dios quien lo mató, pues, por envidia, básicamente. Entonces, cuando ya estaba preparado Horus, él pues ya se reunió con un ejército Ujú. para atacarlo, y por medio del ojo que se ve pues en la parte de arriba, un dios que se llamaba Rat veía como los movimientos de Set, Ujú. y Set es el que está pues en la parte izquierda, en el recuadro de la parte izquierda. Bueno, él era Set, entonces prepararon pues un ejército, el dios Horus, para la venganza de la muerte de su padre. Y Set se transformó pues como en un hipopótamo, que no lo dibujé, pero se podía también convertir en diferentes cosas. Y sin embargo lograron ubicarlo, y con una lanza gigantesca pues que tenía en las manos, tan pronto pues abrió la boca del hipopótamo, se la lanzó directamente pues a la boca y le atravesó la cabeza, pues terminando con Seth en ese momento. Listo. Básicamente ese es el mito que hay. Y pues puse como algunos datos curiosos, adicionales, que en esa época pues habían, algunas de las vestimentas que se usaban Ujú. en cuanto a hombres y mujeres, la iconografía que manejaban, la alimentación, algunos datos, digamos que era la alimentación más revelante que ellos comían en este entonces,
Y en el círculo de la izquierda donde está partido, en partición, son los dioses como más importantes de ese momento. Ok, listo. Bueno. Ah, porque no se me actualiza acá. Ya volví. Listo. Aquí lo chévere que tienes es como tú comienzas a disponer de un elemento central y a partir de él empiezas a generar toda la distribución. Ten cuidado aquí, todos están fallando en este pedacito. Esto de las columnas. Pero pues no es tan grave. Digamos que se nos corrió un poquitico. Guiño, guiño. Este que fue por la foto en que tomamos la foto. Guiño, guiño. ¿Listo? Bueno, ten cuidado con algunos espacios que estás dejando muy ahí como suavecitos. Y hubiese sido chévere como que si a estos dos elementos le hubieses puesto algunos detalles o colores de esto, para que así generaras una paleta de color. Este título lo hubieras pintado todo para hacerlo más llamativo, para darle más Sí. fuerza al elemento que tienes ahí. Pudiste haber aprovechado un poquito más esta gráfica y esta gráfica. Ahorita vamos a ver cómo los colores, cómo este tipo de color, puedes empezar a jugar con él. ¿Listo? Aquí también. Resalta la iconografía, estás como un poquito tímido. Lo haces, pero lo dejas ahí como que, ay, vamos a ponerlo, pero para que no se den cuenta. No, si lo colocas, resáltalo. Aquí, cuando utilizamos gráfico de barras, lo ideal es que tú me des valores para que yo pueda comparar. Si lo dejas así solito, pues voy a quedar como perdida. ¿Listo? Sí. Chévere que hayas puesto aquí como datos curiosos o como elementos que nos comparara la información, que nos contara más de lo que nos estás entregando. A pesar de que pusimos mucho texto, se encuentra muy bien distribuido. Entonces, eso hace que no, la lectura del elemento que tienes no se haga cansón, sino que al contrario, me genere más interés el poder, el leerlo, ¿listo? Bien, porque generamos aquí como herramientas de cómo los voy a leer. Sin embargo, ten cuidado, porque aquí tú ¿me sacas qué? Espérame que es que no me quiere borrar desde acá, entonces me toca borrar el computador. Me dices vestimenta hombres y me dices vestimenta mujeres y me sacas una línea para los dos. ¿Cuál es el de la mujer? ¿Este o este? Entonces, vestimenta mujeres, Listo. ¿listo? Vestimenta mujeres y vestimenta hombres, para poderlo entender. Recuerden que ustedes tienen que darle todo como muy específico al público. Entre más masticadito, muchísimo mejor. Listo, traten de no... ¡Ay! Voy a sacar el que vuelva a meterse otra vez. Tratar de no suponer que no supongas lo que yo supongo, porque si yo supongo lo que tú supones, vamos a suponer de manera diferente. ¿Listo? Tratar de darle todo súper bien Listo, profe. al usuario. Bien, chévere. Se ve interesante. Mm, Listo, ahora sí, bueno, siguiente. gracias. Natalia Jiménez. Yo, profe. Uy. Bueno, pues a mí me toca el jinete sin cabeza. Acá yo explico que hay varias versiones sobre la historia, pero la que más encuentro
es que él vivía cerca de un pueblo de Nueva York, era soldado de GC de rango desconocido, era contratado para reprimir la revolución estadounidense y durante la guerra murió porque fue cortada la cabeza por una bala de cañón. Entonces fue enterrado en un cementerio cerca de una iglesia holandesa. A partir de eso, pues empezó a asustar a los del pueblo y a los viajeros que visitaban ahí. Y pues estaba con un caballo, un machete y sin cabeza. Ya. Ok, listo. Me gusta cuando ustedes empiezan a proponer algunos elementos como los siguientes, como es el empezar a jugar con la tipografía, empezar a jugar con algo que sea un elemento que sea como, que sea tipo volt, ¿listo? Mira que aquí me empiezas dando una dirección y aquí como que se nos olvida. Entonces seguirla dando, ¿listo? Bien, 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 igual que tus compañeritos. ¿Listo? Para que no se nos pierda, para que no se nos vea desorganizadito. Igual, chévere que generes una pieza central. Hubiese sido también interesante si de pronto hubieras dejado aquí la cabeza, ¿no es cierto? Porque tú me estás contando que la cortaron. Entonces dejarla ahí como a mitad. ¿Se volvió fantasma? ¿O por qué el fantasma? Sí, pues aparecía como fantasma porque muerto. Pero entonces tratar, si vamos a ponerlo como fantasma, hubieses podido jugar más como si hubiese sido una sombra. ¿Listo? Algo así. Bueno, más bonito. Porque este fantasma es más como un fantasma para niños. Entonces se nos empieza como a distorsionar un poco la historia que estás contando. ¿Listo? Bien. Listo. Bien, Nata, muy bien. Ingrid. Gracias. Profe, ¿me regalas un momentico? Ya hoy es que te la voy a enviar por WhatsApp. Ay, porque Ingrid teníamos ¿Sí? también pendiente la de hace 8 días, ¿verdad? Espérame, entonces abro el WhatsApp aquí. La hoja de ideas. Ya te lo envías, ¿sí? Mm, bueno, mientras Ingrid lo envía, Andrea, Sí, profe, ya te comparto. dale. Listo, profe. ¿Sí lo puedes ver? Sí, ay, qué bonito. Gracias, profe. Cuéntame. Entonces, la Madre Monte, bueno, realmente aparece en varios lugares del país, varias regiones. Entonces, lo que hice fue ay, colocar los punticos en donde estaba, donde aparece la Madre Monte. Entonces, la Madre Monte es como la Pachamama, digámoslo así. Entonces, es la protectora de los bosques, de la selva, de los ríos.
y principalmente asusta a los leñadores, a los cazadores, a los infieles, porque creo que todos los espantos asustan a los infieles. También los campesinos dicen que saben que está ella cuando empieza a gritar muy feo en los bosques. Y también dicen que cuando hay inundaciones, cuando hay tormentas, es porque en los cimientos de los ríos. Bueno, está cubierta de hojas de musgo y lleva un sombrero que no deja ver bien su rostro. Aquí arriba, pues como realmente no encontré muchos, digamos, estadísticas, lo que coloqué fue la deforestación que hay en Colombia, encontré la del 2018, y los lugares en los que más se talan los árboles es en la Amazonía. Entonces también es como una forma de mostrar cómo es que el medio ambiente también está siendo afectado por el hombre. Y ya, profe. Listo. Es que si tengo el micrófono activo, si no me pasa lo de siempre. Chin. Listo, aunque, bueno, no sé. Lo único. Listo, muy bien, que me des una ubicación y aparte de eso me muestres las zonas donde están, donde se aparece la Madre Monte. Genial que hayas jugado con el título y adicional a eso, pues le hayas tratado de dar la misma textura que tiene tu personaje. Listo. Me das una estadística, me das un porcentaje y me das unos comparativos. Está muy bien. Eso es súper chévere cuando ustedes desarrollan infografías, porque así es más coherente lo que están presentando. Creo, no alcanzo a leer. Dicen que es una mujer. Ok. Gracias. Ok, listo. Aquí no me cuentas la historia de ella como tal, pero sí me das como datos importantes, datos relevantes. ¿Listo? Bien, 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 bien. Te quedó muy bonita. Sí, casi que igual con la, como con la de Laura. Muéstreme a ver si la hizo usted. Ay, sí. No sea una impresión porque no valía impresión. Listo, muy bien. No, profe, sacar una impresión de ese tamaño es muy difícil. No, no es difícil, es fácil. Un plotter. Ya. No. Aquí está, profe. Y acá están como los bocetos y la prueba del color. Ok, ¿con qué lo hiciste? ¿Con acuarelas? Con neblines, con colores y con marcador. Ok. Te quedó lindo, te quedó muy lindo. Muy bien. Bien, compañera. Cáceres. Cáceres. Voy, profe. Ay, el fifi. Listo, profe. Yo escogí la pata sola. Se ubica en el Tolima, se aparece más que todo en el Tolima. Está a 192 kilómetros de Bogotá. La historia de ella aparece porque cuentan que ella le puso los cachos al esposo con el jefe y pues el jefe los encontró y él con un hacha le quitó la cabeza al amante y le quitó la pierna a ella.
Entonces ella se fue deambulando por el bosque, por la selva, y ahí fue cuando pues se convirtió en un espíritu. Ella convive con muchas arañas y con maleza, siempre está cubierta de maleza. Vive en los adentros de la selva colombiana. Se la pasa saltando en una sola pata por caminos y cañadas. Adicional cuentan que, bueno, para que a las personas no les haga daño, deben estar siempre con un hacha, ya que eso fue lo que le hizo daño a ella, entonces ella le tiene mucho miedo a eso. Y ya, profe. Listo, acércate un poquito. Ahí. Ujú. Bueno, la voy a regañar. Porque está arrugada la cartulina. Y acá. Ay, se me está trabando el arrugada la parte superior derecha de donde comienza el primer párrafo que dice vive en los adentros de la selva. Ahí. Sí, tiene rayitas. Recuerden que aquí no es válido que es que la gorda pasó porque es imposible que haya pasado. ¿Listo? Bien, me empiezas a ubicar espacialmente dónde está Tolima. Pero, ¿dónde está Tolima? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Para ubicarlo en el mapa de Colombia. No, casi nada. ¿Listo? Arañas, maleza. Listo, chévere que me hayas puesto las flechitas para poderme dar a entender qué relación tiene con. Bueno, ten cuidado. Listo, igual que los compañeros. Mira que aquí este texto que tienes, creo que no se ve. Este texto, yo rayo y ahí te sale como a 20.000 años. Ese texto que tienes ahí, pues, se ve como solo, se ve como perdido. Este elemento que tienes aquí, ¿no es cierto?, del río, no me está dando tanta información. No sé qué me quieras decir con esto, si es que ella huele feo, entonces le hiciste eso. No sé qué tenga que ver ahí. Lo que está como encima de la H. Ok. Listo. Bien, compañero. ¿Quién más me hace falta? Las de Ingrid. Y yo, profe. Okay. Listo. Ay, fue puchis. Esta fue la de hace 8 días, ¿no? Ay, esto está acá porque le escuchó. No, mentira. Es que le escuchó las correcciones a sus amigos, pero ya me acordé que tú hiciste todo y te la mandé a repetir. Bien, colocamos por fin aquí donde trabajamos, qué vamos a hacer. Bueno, aquí en experiencia no puedes colocar que eres freelance porque no hay quien me certifique eso. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues colocar donde los trabajos y la página. Soy diseñadora gráfica multimedial, te falta una tilde que me encanta mis ideas. Y derrochar tu creatividad y paciencia. Estás colocando ahí, digamos que estás describiendo como al diseñador que uno quiere contratar. Que yo el último cambio, el último minuto y aparte de eso que me lo haga para allá porque el cliente necesita probarlo ya. Exacto, lo que siempre pasa. Eso es bueno. Esto estudio. Oye, ¿cómo cambió? Sí cambió. Valió la pena. Valió la pena. Algo se hace. Listo. Esta. Profe, usted me va a regañar. ¿Por qué?
porque imagínense que la de los mitos yo no dibujé. Yo También. recorté de un libro y lo pegué. Y bruta se cayó. Bueno, La ¿de letra qué? sí es mía. Pero no. Ujú. A mí me tocó el Silbón, es No, una leyenda de a los llanos ti no te orientales. tocó, tú escogiste el silbón. Yo quise el Silbón porque, ajá, es una leyenda de los llanos orientales con Venezuela. Trata de un muchacho muy mimado y que le hacían caso de todo. Y una vez el papá no le quiso dar como unos pedacitos de venado y él lo mató. Lo mató y le sacó las entrañas. Al ver que los abuelos, al ver este delito, lo castigaron, lo azotaron y le echaron ají puro en las heridas. Y aparte la abuela lo maldijo diciéndole que tenía que vagar eternamente con los huesos de su padre al hombro. Y que el perro del diablo lo iba a perseguir eternamente. Como era un niño muy mimado, le gustaba estar de cantina en cantina, andar borracho en todo lugar. Entonces se le aparece a los hombres borrachos, a los hombres que son groseros con las mujeres y a los hombres que son caprichosos y mimados. Solo a los hombres, a las mujeres no les hace nada. Ok. Ok. Bueno, aparte de que su merced me utilizó imágenes, Y lo siento. vamos que hice una división en dos. Mucho texto, mucho texto. ¿Listo? Es que hice la letra muy chiquita. Entonces no sabía cómo ocupar ese espacio. Ya sigámoslo llenando y sigámoslo llenando. ¿Listo? De 12 la letra. Un poquito más y me escribe toda la historia y me escribe las historias de todos sus compañeros. Claro, hay que... ¿Listo? Digamos que el detalle que le hiciste de fondo, en este caso es funcional. No me está estorbando en cuanto al detalle ni al texto. ¿Listo? Es funcional este tipo de fondos que utilizas o que existen más bien. O también lo recortó y lo pegó. Sí. ¿Listo? No, no, profe, ahí sí nunca acabó. Ojo, su merced, porque... ¿por qué? Ay, se me olvidó. Se me fue lo que le iba... Ah, porque no veo tildes por ningún lado. Sí, profe. O sea, se me comieron las tildes. Ahora haga lo mismo que alguna vez le dijeron a mi hermana, no veo tildes, y después en la siguiente presentación puso tildes por todos lados. Hizo lluvia de tildes. No, 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 no. Ojo con las tildes. Bueno, profe. Bien. Regálame un segundito. Usted lo explica. Ya, perdón. No, es que estaba preguntando una cosita aquí en la casa, perdón. Luis, rápidamente, muecha a ver, compañero. ¿Ya Sí, llegó señora. o sigue corriendo en la Te moto? muestro. No, eso hace mucho frío. Pues no, porque si venía corriendo no Eh, creo que le dé frío. no, si está lloviendo. Bueno, yo hice el duende. Si lo están viendo, ¿sí? Ujú.
Dice que este duende habita en lugares donde hay guaduas, árboles muy altos, fincas lejanas. Dicen que lo han visto, eh, esperan a los duendes, digamos, ay, em, espantan a los duendes, es necesario tocar el tiple. Es como esta guitarrita para espantarlos, porque digamos ellos les encanta tanto la música, em, que es un instrumento muy parecido a la guitarra, y tiene que estar vacas, eh, bien templado al son que las vacas llaman. La verdad, no sé qué refleje eso. Ujú. La leyenda dice que un señor llamado Pantoja, sus hijas, a las que depende, perseguía un duende al dormir. Ella dice que sentía a un hombre que la acosaba, digamos, durante la noche, que la pellizcaba, las tocaba, pero prendían la luz y no había nadie. Entonces llegó el párroco, el pueblo, y pues ella le comentaron como el caso y pues las hizo como confesarse, comulgar. Y digamos esa noche fue peor. No las dejó dormir, ya las aruñaba y no las dejaban. Entonces ahí fue cuando les comentaron que tenían que tocar el tiple para que lo espantaran. Y ellas le comentaron como al papá, el papá se consiguió el tiple, lo templaron, lo dejaron en la habitación, durante una noche duró sonando el tiple solo y prendían la luz y el tiple estaba quieto, como si nadie lo hubiera tocado. Digamos, a la otra noche ya no aparecía el tiple y era que ya el duende ya dejó de molestarlas porque ya se había ido. También dice que era uno de los ángeles preferidos por Dios, porque pues obviamente él, digamos, allá tocaba era el arpa, allá les tocaba el arpa, pero entonces como era tan malo, tan cansón o esto, por eso Dios lo desterró y lo mandó, digamos, para el infierno y ya no volviera. em, y ya, eso es como la, la historia del duende. Bueno, la leyenda. Ok. Está pasando lo mismo que nos pasó con el compañero Deiner. Estamos dejando un ventarrón de espacio. ¿Listo? Ten cuidado porque mira que tú me dices, Ok, mira lo que escribiste y mira lo que es. Escribiste tocar. ok. Sí, Mira ok. que aquí me estás contando como algunos elementos básicos, pero no me estás contando nada de él. O sea, sí me das como tips, habitan en tal lado, como lo espanto, no sé, pero no me dices de dónde sale. Te estoy hablando directamente de la infografía que estoy viendo, ¿no? No me dices de dónde sale, no me dices Sí, si fue alguna maldición, si es que fue desterrado, si, así, o sea, no veo nada de esa información aquí en este elemento. Entonces, ten cuidado porque recuerda que nos ok. tiene que mostrar todo, nos tiene que contar un algo y aquí no me estás contando. ¿Listo? Ok, Dale. ok, muy bien, listo. Ah, ya les comparto pantalla para que puedan ver. Mm, ¿Listo? ¿Ahí están viendo? Sí, señora.
Listo. Cuando nosotros vamos a empezar a desarrollar infografías, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros apliquemos el método ICOR. ¿Qué es el método ICOR? El método ICOR básicamente lo que nos dice es, debemos informar, comparar, cambiar, organizar y revelar. Dentro del método ICOR, bueno, cuando hablamos de informar, es el mensaje que nosotros queremos transmitir. ¿Cuál es el mensaje que tenemos acá? El maravilloso mundo del dinero. Miren que tenemos una tipografía y nos están realizando dos comparaciones. ¿Nos está mostrando similitudes o diferencias entre lo que estamos viendo? Pues estamos jugando con la diagramación que es la misma, pero vestida diferente, se puede ver mucho mejor o se pueden complementar y ser una sola pieza gráfica. Pero yo quiero que ustedes miren que en este momento, así sean una sola pieza gráfica, aquí, bueno, yo no sé por qué a veces no me deja rayar. No me deja rayar. ¿Quién sabe qué le pasa a esto? Bueno, aquí lo que yo les quería mostrar a ustedes era cómo empiezan a generar las comparaciones entre los dos elementos, tanto en Disney como Marvel. Cuando crearon esta infografía, pues Disney no había comprado todo lo que tiene en este momento. Cuando hablamos de cambio, es visualizar la tendencia que está en ese momento y organizar, ya sea por grupos, por patrones, por rangos, por formas, que fueron lo que algunos de ustedes realizaron y se encontraba bien diseñado. ¿Listo? Cuando hablamos de revelar relaciones, es mostrar las variables que hay. Entonces, tenemos que informar, comparar, realizar cambios, organizar y generar relaciones. Dentro de estos elementos hablamos de cuáles vienen siendo los mejores gráficos que debemos utilizar. Entonces, si nosotros realizamos alguna bocetación o generamos como, a ver si me lo abro ahí grande, o tenemos algo como muy claro, podemos empezar a mirar si los gráficos que vamos a utilizar van a ser importantes. Lo ideal es que los gráficos nos informen. Miren aquí, ¿listo? Miren que aquí tenemos una línea de tiempo la cual nos va mostrando ciertos elementos de nuestra infografía. ¿Listo? Otros elementos que podemos, espérenme a ver. Que podemos usar son gráficos para informar. Es decir, miren que en este momento lo que hacemos es empezar a generar un texto extremadamente grande y que sea llamativo para poder dirigir la mirada hacia lo que nos interesa realmente. Entonces, 30 millones de qué? Y ahí empezamos a generar un despiece. Aquí les estoy mostrando como las que han sido consideradas de las mejores. Creo que se demora mucho en llegarles la imagen. De las que han sido las mejores infografías. ¿Listo? Lo bueno de la estrategia de generar un elemento que sea grande, que sea llamativo, es que automáticamente nos genera un punto focal. Por ende, no hay posibilidad a generar una mala interpretación, que era lo que yo les decía ahorita a ustedes. Los que colocaron se encontraba, voy a decir mentiras, encontramos no sé, a la Llorona en Melgar, nadando en una piscina. Obviamente eso no va a ser así. ¿Dónde está Melgar? ¿En qué parte? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Eso para que no se quede al aire. En algunas ocasiones
Como se pueden dar cuenta en este caso, un solo número sin ningún contexto no me dice nada. ¿Sí? No sé si de pronto ahí puedan ustedes entender algo. Un solo número en muchas ocasiones no me va a interpretar o no me va a dar ninguna información. Si de pronto ustedes llegan a tener algún inconveniente, ustedes lo pueden solucionar de manera rápida, ágil y veloz. Ustedes pueden utilizar ciertos símbolos o ciertos iconos para generar el contexto que ustedes pueden o quieren mostrar. Tenemos este ejemplo. Si yo les muestro simplemente el menos 772, no me va a decir nada. Sin embargo, aquí empiezan ellos a emplear, no estoy diciendo que la paleta de colores sea la más apropiada, estoy diciendo que el símbolo que emplearon para poder desarrollar la infografía, sí, fue la más oportuna. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que en algunos elementos un icono con dos colores de relleno, donde la proporción está representada por una altura de algún color principal, puede generar proporciones que sean un poco más tangibles. ¿Cómo así, profe? No, esta no. Esta sí. ¿Sí? Miren cómo se genera una proporción tratando de generar un elemento pictográfico utilizando un color en específico. Miren aquí cómo, ¿será que ya me deja rayar esto o será que todavía está muy cansadito para trabajar? Está como cansadito para trabajar. Voy a poner el mouse. Miren cómo este elemento de color, que es el que ustedes usualmente generan para su gráfico de barras, nos empieza a proporcionar información. Y adicional a ello, lo complementamos con textos en su parte inferior. De este modo, le permitimos al lector que no le quede nada al aire, sino que simplemente complemente este elemento visual con una información que me corrobore lo que yo estoy diciendo. Es necesario generar o utilizar una proporción que nosotros podamos ubicar directamente en un pictograma. Miren aquí cómo nosotros tenemos una matriz de iconos que representan una unidad o un grupo. ¿Cómo estamos generando los pictogramas en este momento? Tenemos un elemento principal que viene siendo todo este mar y empezamos a generar elementos individuales, como lo vienen siendo este gráfico, que aparte de ello, aparte de ser un gráfico, nos genera un gráfico de barras. Entonces, mírenlo aquí. Voy a poner este color. Mírenlo aquí. Aquí tenemos nosotros un valor y ese valor tiene cierta información. Entonces, miren aquí cómo el gráfico de barras nos está diciendo si la cantidad de peces subió o bajó, nos da una fecha y nos da una cantidad. Aparte de eso, miren acá cómo se desarrollan los diferentes elementos. Esta infografía personalmente me parece que es muy linda. ¿Listo? Miren aquí. Nos da una fecha, nos da una línea de tiempo y nos da una cantidad de peces. ¿Listo?
esta infografía es de bastante análisis. Miren que nos genera como una forma, supuestamente es como una finca, no es finca, es, ¿qué es lo que traduce farm? ¿Granja? Gracias, sí. Granja. Yo, ¿cómo es que es en español? Sí. Entonces, una granja y su producción. Entonces, miren cómo nos empieza a generar diferentes elementos. Aquí arriba, primero tenemos que mirar aquí abajo. ¿Listo? Nos da una iconografía y adicional a ello nos da unos colores para representar algunos elementos. Entonces, dentro de estos elementos, si se pueden dar cuenta, no tenemos cómo comparar o generar diferencias entre un valor, entre lo que hay en este momento y lo que en teoría nos está proponiendo esta infografía. Podemos encontrar que no hay un gráfico de barras, no hay un gráfico de columnas, no hay un gráfico con un valor independiente o adicional que me permita entender este elemento que está aquí. Sí, me da iconos, me da colores, pero no me genera un elemento de comparación. Por ende, no podemos entender si lo que la medida métrica con la que se quiere evaluar es correcta. Es decir, si aquí me dicen que a futuro está esta granja, ¿qué es lo que hay en este momento? ¿Mm? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto tiempo se gasta? ¿Cuál es la diferencia entre la que hay ahorita y en la que ellos proponen? Si va a sumar tiempo, si va a restar tiempo, si me va a dejar tiempo a mí para descansar, bueno, o al granjero como tal a descansar. ¿Listo? Entonces, en esta yo sí discuto un poco, sí, se ve muy linda, pero información como tal no me está dando, no me está proporcionando nada que yo pueda comparar. Estas me parecen lindas, ¿sí? Esta es más como de línea de tiempo, miren que tenemos fecha y tenemos básicamente, en fin, tenemos una línea de tiempo, unos colores que nos identifican cómo debemos leer. Esto me parece súper genial. ¿Qué tenemos acá? Piggy Trouble. ¿Qué puede ser? Se parece al coronavirus y todo el cuento. Miren aquí, de nuevo, nos da línea de tiempo, nos da más o menos qué va sucediendo fase 1 a 3, fase 4, fase 5, 6, pospandemia, cuántas personas se ven afectadas, si hay niños, si hay mujeres. Listo, miren aquí qué países fueron afectados, entonces me da un lugar en el espacio sideral, cuántas personas fueron afectadas, cuántas personas fueron confirmadas. ¿Mm? ¿Por qué el H1N1? Más o menos de qué está compuesto. Entonces aquí nos empieza como a generar alguna explicación. ¿Qué nos va a afectar? ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo opera? Entonces miren tan bonito. Colores muy básicos. Si quiere resaltar algo, simplemente utiliza de los colores principales, que es el rosadito, miren aquí, 2009, porcentajes y demás. No genera ningún otro elemento. Miren lo que les venía hablando, cómo aquí se ven las columnas estructuradas y cómo ayuda a que todo se vea súper organizadito de una manera muy linda. Bueno, en ninguna de estas, bueno, aquí, gráfico de barras. Miren que aquí nos da casi que un 100% que viene siendo este elemento
y nos da unas comparaciones. Ay, los voy a sacar de la sala si se siguen entrando y saliendo. Esto nos da aquí como unos elementos de comparación. Mírenlo acá. Chan, 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 chan. Aquí, ¿qué está haciendo? Básicamente está comparando un motor de un carro con un motor como con una persona. Bueno, yo les quería seguir como mencionando antes de mostrarles los gráficos de barra. Bueno, vamos a mirar esto. ¿Este es un gráfico de barra, sí o no? No, profe. Ah, sí, 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 así es, así es. Si es o no es, ¿quién da más, Yo quién da creo que menos? no. ¿Por qué no? Yo creo que Sí. no. Porque no tiene los numeritos. O sea, tiene solo las líneas, pero no está diciendo un porcentaje. Pero fíjate que Pues es que no está dando otros valores, sino solo los nombres como tal. No sé. Pero está dando colores. Los colores uno se ubica como un poquito más. No sé drogas, pues no sé cómo pronunciarlas, pero ahí, por ejemplo, la cocaína es blanca y se menciona la palabra cocaína. sí, efectivamente esto sí es un gráfico de barras. Lo que pasa es que está como un poquito mal diseñado. Pero miren, aquí tenemos un color, aquí tenemos, a pesar de que no tenemos valores, sí me está dando como unos porcentajes. Cada línea nos va a indicar como un porcentaje. Adicional a ello, miren acá, nos empieza a mostrar como ciertos valores y adicional a ello me da una ubicación y me da una ubicación. ¿Listo? ¿Dónde se consume y qué tanto se consume? Esta pertenece a la metanfetamina. Miren que es de los más consumidos aquí en West Island. Y aquí, miren, heroína y de nuevo me da valor. ¿Cuál es la más consumida? La cocaína. Tenemos elementos de división, mírenlos acá. Mírenlos acá, elementos de división. Y eso me da a entender que este es un elemento, este es otro elemento, este es otro, 4, 5, y así generar una comparación. Los gráficos de barras son extremadamente importantes porque nos permiten generar un conjunto de datos que no tienen ningún orden y tratar de clasificarlos casi siempre de menor a mayor. ¿Listo? Es necesario tener en cuenta que cada uno de los ítems que ustedes están colocando tengan el mismo ancho. Si dejamos uno más ancho que otro, nos da a entender que quizás o no tiene la misma importancia o que tiene menos valor que el anterior. Adicional a ello, si los dejamos del mismo valor, nos permite generar una legibilidad de los datos que ustedes estén utilizando. De este modo, hace que las infografías o que los elementos que ustedes desarrollen sean más atractivos. En algunas ocasiones yo no les recomiendo a ustedes utilizar tanto lo que viene siendo el gráfico de burbujas, ya que los gráficos de burbujas en algunas ocasiones tienden a malinterpretarse, sobre todo cuando generamos como elementos de escalas. ¿Cómo así que elementos de escala? Elementos como el siguiente. Miren que el último, que es el que tiene menor valor, queda por allá perdido, como que el achantado, y sí, tiene menos valor, pero por tener menos valor no quiere decir que no importe tanto como los demás. ¿Listo? Tengan cuidado cuando utilicen ese tipo de gráfico. Por lo general,
Bueno, y de manera personal no me parece tan atractivo como lo puede ser uno lineal o como lo puede ser uno de gráficos. Todos los elementos que ustedes utilicen van a tener como una composición. Todo va a estar en medio de un todo. La manera más sencilla o más fácil, creo que aquí arriba sí estaba. Sí, de pronto esta sí nos puede servir. La manera más sencilla o más fácil para utilizar algún dato es generar o utilizar un pie, el famoso pie. Recordemos que lo vamos a utilizar siempre teniendo en cuenta las manecillas del reloj, comenzando por 12. ¿Listo? Es la manera correcta de empezar a trabajar este tipo de gráficas. No las utilicen en 3D. Recuerden que cuando utilizamos elementos en 3D podemos manipular la información. Podemos colocar lo que nosotros queramos resaltar para manipular todos los datos. No lo usen. ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay! Oigan, como se pasa el tiempo de rápido, ustedes tampoco colaboran y no dicen nada. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, bueno, estábamos hablando del gráfico de barras. ¿Listo? Entonces aquí fíjense cómo comienzan a mostrar todos los elementos. Me va a tocar hablar un poquitico más rápido. Bueno, lo chévere de los diferentes gráficos es que lo ideal nos permitan generar comparaciones. Los gráficos de barras nos permiten hacer eso. Ahorita como estábamos mirando el de drogas, fíjense todos los elementos que teníamos para poderlos mostrar. Miren este. Aquí tenemos escritores famosos, entonces de no ficción, de ficción, ¿listo? Cómo cada uno de ellos nos genera, nos puede generar, nos muestra libros publicados y si tienen de pronto algún premio. Podemos utilizar diferentes elementos dentro de un mismo gráfico y así tener como, miren en la parte inferior, unos, ay, no se acerca más, tener aquí valores adicionales, ¿listo? Entonces, esto también es muy chévere cuando ustedes lo empiecen a emplear. Cerremos aquí, si no se vuelve lento el internet. Miren aquí, gráfico de barras. Cuando ustedes generan gráfico de barras apilado como el que vieron anteriormente, puede generarse limitaciones y pueden en algunas ocasiones no tener como mucha información. Entonces yo les recomiendo que también empiecen a mirar cómo podrían ustedes distribuir esos elementos. Entonces miren que aquí apilados pues casi no tienen sentido, pero si de pronto generamos un desglose o un despiece de la información, miren tan bonito que se ve. La misma información usada de diferente manera o organizada de diferente manera. ¿Listo? Bueno. Miren lo que les mencionaba del gráfico de barras. Este gráfico, ¿por qué se ve feo? Porque lo comenzamos a trabajar de abajo hacia arriba, no de manera correcta, utilizando o teniendo en cuenta la manecilla del reloj. Esta quizás es un poco más coherente. Miren, porcentajes. Entonces veníamos hablando de elementos iconográficos y cómo los podríamos empezar a utilizar dentro de las infografías. Los gráficos nos permiten mostrar cambios. Miren que ahí tenemos un elemento que nos representa al ser humano y nos muestra cuántos nos da numeritos y nos da personas. Esto miren acá. Los gráficos nos permiten utilizar o generar cambios continuos dentro del tiempo. Bueno, aquí no tanto, digamos que esto aplica un poco más para lo que vienen siendo los gráficos lineales. Esto como el que tenemos acá.
Si de pronto su mercedes están empezando a generar líneas de tiempo, podemos generar, recuerden que tenemos diferentes tipos de infografía. Miren, esta infografía, esta es muy chévere. Para los que les gusta Batman. ¿Listo? ¿Cómo nos empieza a mostrar la evolución? Nos empieza a dar tiempo y nos empieza a contar. Este tipo de infografía, recuerden que es una narrativa. Por ende, no tenemos la típica línea, sino que simplemente nos empieza a ubicar con fechas y nos empieza a mostrar los diferentes cambios que ha tenido el Batimóvil. ¿Mm? Si quieren chismosearla bien, ahorita les paso el link para que la puedan mirar. Porque este gráfico es chévere, si ustedes se dan cuenta, porque tiene toda la información, ¿listo? No la tiene de manera limitada y lo que hace es, a partir de diferentes elementos, a partir de diferentes formas, empezar a mostrar. A pesar de que no tenemos el 1, 2, 3, las fechas sí nos empiezan a ubicar. Sin embargo, en algunas ocasiones, como creo que fue Laura, la que nos ubicó con las nubecitas 1, 2, 3, 4 y de ese modo nos daba como una legibilidad de cómo se debía realizar. Este tipo de infografías que tenemos aquí, lo que hace simplemente es darnos como unas instrucciones. Si es necesario que de pronto utilicen una tabla para el desarrollo de las instrucciones, háganlo. ¿Listo? Como paso 1, paso 2, háganlo. Creo que se quedaron, ¿me escuchan? Sí, profe. Es que creo Sí, que... profe. Yo tengo una pregunta. Dime. Pues no sé si ya lo hayas dicho, ¿no? Pero digamos, cuando uno no es el habilidoso para hacer infografías a mano, hacer, digamos, la bocetación, yo siempre la maqueteo, así sea en un programa de diseño, ¿es válido? Yo siempre llevo en maqueta o sea, soy pésimo para dibujar. O sea, he visto los dibujos que hicieron, eran muy lindos. Los míos son bastante malos y feos. Ah, no, pues eso, Entonces, digamos que la parte visual, yo no se las miro tanto. ¿Qué es lo que les reviso a ustedes? Cómo distribuyen la información, si por lo menos tratan de jugar con la tipografía, si utilizan gráficos. Por eso les decía, mira, me mencionas el lugar, pero no me mencionas dónde me ubicaste. ¿Listo? Digamos que la parte del dibujo, por lo menos que se esfuercen, tampoco es que me hagan ahí mamarracho, no, que uno se dé cuenta que es... Es que ese es el problema, yo soy pésimo y yo hago es mamarracho, entonces prefiero a veces cuando me piden un boceto hasta pero es que infografía. hay mamarrachos de mamarrachos, ¿no? Por decir, Deider, no es que te la quiera montar. Fíjate que por lo menos Deiner tiene unos buenos elementos, pero me los dejó a mitad. ¿Listo? Entonces uno se queda como que, Sin embargo, fíjate que hubo otros compañeros que no son tan habilidosos, pero se notó que le pusieron tiempo, que se esforzaron, que eso es muy válido. ¿Listo? Adicional pues a todos los elementos que te digo que les estoy mencionando, que se encuentren allí. Vale. Es que sí he sentido frustración, digamos, cuando veo a alguien hacer figura humana, en clase de dibujo, digo, madre, y uno bien malo para eso, y decirle, no, pues ahí sí. Entonces, cuando es un boceto, lo mismo, es un super real, listo, vale, gracias. Nada más. Listo, dentro creo que se me lagueó la imagen, porque les estoy tratando de mostrar otra infografía, pero no me muestra, o no sé si ya la están viendo. Una que dice The Social Revolution. ¿Sí la están viendo o no la están viendo? No, profe, estamos viendo una que dice Are the Richer American Census the best educated? No. No, creo que se me Que es de América.
Creo que se me laqueó. Ahora estamos viendo una de The World of Data. No, no tengo nada de Word of Data. De hecho, estoy quieta ahí. A ver si de pronto así. Ya. Estamos viendo Solar Savings, ¿sí? Como una granja. Sí, profe. Ahora sí. Ay, Sí, profe. gracias a Dios, porque si no ya me iba como a ir asustando. Entonces, yo no les recomiendo utilizar lo que vienen siendo dentro de sus gráficos, sobre todo cuando lo hacen así, que les pongan bordes, que les pongan como algunos contornos. No es muy recomendable porque va a hacer que la imagen se vea sucia. Sin embargo, si lo van a hacer, traten de ser como muy sabios. ¿Listo? En los elementos que ustedes utilicen. Traten de utilizar gráficos, traten de utilizar sombras, no, traten de utilizar como algunas líneas que nos permiten conectar grupos para el desarrollo de su infografía. Por ejemplo, miren acá, esto nos empiezan a dar como una direccionalidad. Muchos de ustedes los usaron. Tengan cuidado cuando lo hagan de no conectar algo de manera errónea o conectar algo que le dé a entender al usuario que no es. So, para tratar de generar como la mejor o para tratar de organizar la infografía, traten ustedes de generar como una estructura antes de desarrollar sus elementos. Les voy a pasar el link de esto que estamos viendo para que terminen de ver, las diferentes infografías que se encuentran ahí. Ya casi como para culminar, si ustedes van a utilizar diagramas de dispersión, traten de generar agrupaciones para que la distribución se vea como de manera excelente. Si van a, utilicen los colores como parte de la infografía y no como parte decorativa. ¿Listo? Ustedes pueden empezar a jugar con los diferentes elementos, pero traten de que sea un conjunto de todo. Así generarán como menos intervalos y menos marcas inconsistentes dentro de los elementos que ustedes desarrollen. Traten de reducir la información al máximo, ¿listo? Traten de generar como un elemento que sea de atracción visual para que puedan ustedes desarrollar los diferentes elementos alrededor de este. Si ustedes lo desean, utilicen algunas anotaciones, mírenlo como el siguiente, dentro de su infografía. Es válido, estas anotaciones en algunas ocasiones nos aportan información relevante y aparte de eso, rompe con un poquito con todos los esquemas que están ahí. ¿Listo? Recuerden, el color se utiliza como información, como función y no como decoración. ¿Listo? Por ejemplo, ¿listo? Miren aquí cómo utilizamos el color como información y no como decoración. Esto hace que se vea todo más limpio, más interesante. Y aparte de eso, pues empieza a generar valores agregados. Recuerden que es importante ordenar los datos de manera lógica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, yo sé que hoy me tocó echarles cháchara, pero es que hoy me tocaba echarles cháchara. Teniendo en cuenta todo lo que les mencioné, van a ir a... Bueno, primero hagan la encuesta, que se me olvida que tienen que hacer esa encuesta. Y segundo,
En semana 3, donde dice documentos clase, les dejé su lindo y hermoso trabajo, la cual es una aficheta o un afiche. Profe, ¿eso qué tiene que ver con infografía? Sí, tiene que ver con infografía, el cómo van a desarrollar una información en un elemento tan sencillo. Ahí tienen ustedes, creo que 3 o 4 temas. Obviamente van a escoger uno solo y lo van a desarrollar. Voy a ser tan chévere, tan genial con ustedes que se los voy a pedir digital. Esto vamos a empezar a cambiarnos un poquitico de lo análogo a la digital. Vamos a empezar a hacer la transición. Sin embargo, recuerden hacer la bocetación y la diagramación de cómo lo van a presentar ya al final. ¿Listo? ¿Ya hicieron la encuesta? Listo, profe. Yo sí. ¿Sí? Yo también. Profe, Dime. ¿tú dijiste el tamaño o no escuché? No, no les dije tampoco. No, en este caso no les voy a pedir un tamaño en específico. ¿Listo? Porque la van a hacer digital. ¿Y una orientación, profe? Vertical. Esa sí está ahí. ¿Vertical? Ok. Creo que ahí dice como entrega, como impresa, pues obviamente no me lo van a entregar impresa, porque pues está como difícil. Pero sí necesito que la suban en PDF y la dejen ahí. ¿Listo? En la plataforma. Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos, o sugerencias también se aceptan. Cori. Profe, aquí los temas que veo, creo que son 4. Niños, redes sociales, educación pública, bebés de diseño. Ujú. Son estos, ¿verdad? Son esos. Más abajo está la información completa. Entonces, si de pronto está en algún lugar específico, si de pronto va a haber alguna fecha, ahí está todo. ¿Listo? Está también lo que se les va a evaluar, que se va a tener en cuenta para que pues posteriormente no tengamos ningún inconveniente y seamos claros. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos veremos en la próxima clase. No sé cuándo la tengamos. Espero que descanses. Ricardo, Chumeche, Sí, me entregas dentro de porfa. 8 días los trabajos que tienes ahí pendientes. Recuerda que las clases se encuentran grabadas en cada foro de clase. Ok, dale. de una. Dale, quedo pendiente de Yo lo cualquier hago cosa, sin ya falta. sabes que me puedes escribir, no hay ningún inconveniente. Gracias. Chao, profe. Chao, que descansen. Chao. Besos, muchos besos, besitos, chao, descansen.